Estamos nuevamente. Ya regresamos a Radio Ecléctica y estamos hablando de México Extraordinario en la Anécdota. Y ahora el título cambió un poco, creo. Ahora es otro título. Es una variación de la anécdota. Claro. Estábamos hablando nosotros sobre lo que era antes y lo que significaba ser mexicano. La verdad no era nada sencillo, ni siquiera desde que nacían, porque a los recién nacidos tan pronto nacían, obviamente se les cortaba el ombligo y se le ponía a secar el ombligo y se le usaba de varias maneras, dependiendo si el bebé había sido varón o si había sido niña. En el momento de nacer se dirigían al recién nacido y si era niño, se le decía: hijo mío muy amado y muy tierno, cata aquí la doctrina que nos dejaron nuestro señor Yoaltecutli y la señora Yoaltiticl, tu padre y madre. De medio de ti corto tu ombligo, sábete y entiende que no es aquí tu casa donde has nacido, porque eres soldado y criado. Eres ave que llaman quecholi, eres ave que llaman zacuán. Esta casa donde has nacido no es sino un nido, una posada a donde has llegado en tu salida de este mundo. Aquí brotas, aquí floreces, aquí te apartas de tu madre como el pedazo de la piedra donde se corta. Esto que corto de tu cuerpo y de en medio de tu barriga es cosa suya, es cosa de vida a Tlaltecutli, que es la tierra del sol. Hijo mío muy amado, vive y trabaja, deseo que te guíe y te provea y te adorne aquel que está en todo lugar. Aquel que está en todo lugar, qué bonito, ¿no? Si era niña le decían otra cosa, pero ya no la voy a leer. Ya con eso tenemos una buena idea de cómo estaba el pensamiento, ¿no? Sí, quizás una mujer en ese momento de la historia tuvo una vida especialmente dura. Aquí dice, por ejemplo, sobre las hijas, las cualidades de las hijas de las antiguas mexicanas. La moza o hija que se cría en casa de su padre, estas propiedades buenas tiene. Es virgen de verdad, nunca conocida de varón. Es obediente, recatada, entendida, hábil, gentil mujer, honrada, acatada, bien criada, adoctrinada, enseñada de persona, avisada y guardada. La mala hija o bellaca es mala de su cuerpo, disoluta, pulida, anda pavoneándose, atavíase curiosamente, anda callejeando, lujuriosa, ándase a la flor del berro, y esta es su vida y su placer, anda hecha loca. Cualidades de los suegros. Este también está interesante. El buen suegro tiene cuidado de dar lo que es menester a su yerno y a su nuera y ponerlos en su casa. El mal suegro siembra odio entre su nuera y su hijo, entre su hija y su yerno, y nadie quiere tener en casa, es escaso y avariento. La buena suegra guarda a su nuera y célala con discreción. La mala suegra huelga que su nuera de mala cuenta de sí. Es despreciadora de lo suyo y de lo ajeno, es infiel a su nuera. Cualidades de los cuñados. El cuñado debe ser de condición blanda, suave, ganador, trabajador, oficial, benigno y llano. Órale. El cuñado mal acondicionado es envidioso, rencoroso, encorájase y enterríase. La buena cuñada es mansa, benigna y ayudadora. Pone paz entre su hermano y su cuñado. Son cualidades que debemos tener nosotros, se supone, y me imagino que todavía hay algunas cosas por ahí enraizadas de todo esto. Y me llamó la atención lo que decías antes de iniciar, acerca de cómo los españoles en esta narración veían la salud y la constitución física de los nativos americanos, que encontraron que eran saludables, que vieron pocos casos de deformidad física. Uh-huh. Quizás la guerra tenga algo que ver en eso, en el sentido de que la guerra necesariamente implicaba un intercambio
material, simbólico, a fin de cuentas un intercambio de seres humanos y de bienes entre sociedades diferentes. Entonces, quizás genéticamente hablando, la población mesoamericana siempre estuvo mezclándose, siempre estuvo diversificándose. Uh-huh. Y al parecer esa diversificación genética, eso ya es esta es una mera suposición, por supuesto, generó una especie especialmente adaptada al lugar, o se pudo adaptar perfectamente bien. La prueba está en que dirían los que saben del tema que algunos de los ejemplares de esta especie, muy pocos fueron defectuosos, ¿no? Digamos, sino que, como dirían por supuesto los evolucionistas clásicos, defectuosos, ¿no? A fin de cuentas decían los españoles, era una raza a fin de cuentas fuerte, ¿no? Quizás la guerra tuvo en ese sentido algo que ver. De esta cuestión física, un señor Riva Palacio está describiendo al joven general Xicoténcatl, que es el abanderado de la libertad de Tlaxcala, y lo describió como un tipo hermoso, de formas hercúleas, andar majestuoso, de agradable semblante, de negros y brillantes ojos, frente ancha y despejada. Vestía con realeza, le cubría el pecho gruesa cota de algodón, adornada de rica coraza de escamas de oro. Sus nervudos brazos mostraban ricos brazaletes y en sus robustas espaldas descansaba un pequeño manto tejido de exquisitas plumas. Con fantástico y hermoso traje parecía un semidios de la mitología griega. ¿Cómo ves? De todas formas, sí eran de alguna forma admirados. ¿Cómo ves la historia de México? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde nos habremos perdido? Estamos pensando que no nos hemos perdido en ningún lado, sino que hemos seguido ciertas pautas de muy largo alcance, como es todo lo que está girando en torno a la violencia física, lo que hoy llamamos violencia física, ¿no? Pero estamos pensando una especie de continuidad profunda, ¿no? En el plano más abstracto que puede haber, que es la idea de la cosmovisión. A lo mejor ahí hay un conjunto de continuidades muy fuertes. Sí. También existe algo que es muy interesante, los remedios que descubrieron los aztecas. Y utilizaban muchísimo las hierbas e hicieron de esto una verdadera ciencia, puesto que llegaron a conocer 1,200 medicinales perfectamente clasificadas. Y a los médicos mexicanos debe Europa, por ejemplo, el tabaco, la goma copal, el liquidámbar, zarza tecameca, piñones purgantes, amaxla y otras. También habían muchísimos eméticos entre lo que conocían los mexicanos, como incluso podían ser otro ejemplo eran los diuréticos, y también remedios contra mordeduras de víboras, estornudatorios, que una hierba sosoyatic, que con solo acercarla a la nariz ya provocaba el estornudo. ¿Pueden sentir cómo sería una planta así? Imagínate. Y también otras muchas resinas y minerales que estaban utilizando. Los médicos mexicanos también utilizaban las infusiones, cocciones, ungüentos, aceites. De los más comunes aceites estaba de chicle y pimiento, de chía y de ocotl. Y los sacaban por diferentes técnicas, podía ser destilación, podía ser decocción. Y también la chía le servía mucho a los pintores, más que a los médicos, de hecho, por su situación de color. Y también utilizaban y mezclaban algunas cosas, hacían bálsamos, hacían aceites también, como habíamos dicho, licores, o sea, también. Y eran muchos los conocimientos que tenían los aztecas. Y no nada más los aztecas, los mexicanos en general.
¿Cuál crees que haya sido de sus más grandes problemas de los antiguos mexicanos? Híjole, no sé. En su carácter. Términos de carácter. Pues es una buena pregunta. No sé si existe algún estudio al respecto que nos hable de cómo eran las posibles personalidades. Suponiendo, claro, usando los antropólogos seguramente controvertirían esto porque así es su costumbre. Dirían que la idea de personalidad también es una categoría de otro tiempo y de otra cultura y que usarla para intentar pensar una civilización antigua pues no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Pero bueno, cómo eran los comportamientos personales, cómo eran las relaciones sociales, personales, es así seguro había, ¿no? ¿Cómo sería, no? ¿Cuál sería el digamos, el temple de una conversación, de una relación personal, ¿no? Uh-huh. Sería interesante saber reconstruir esas épocas también en estos términos, ¿no? Claro. También resulta que la muerte era muy importante. Las ceremonias fúnebres las hacían muy solemnes y si eran para una persona importante, entonces todavía se extralimitaban más. De hecho, cuando moría alguna persona, los deudos llamaban a algunos maestros que eran especialistas en ritos mortuorios, que eran personas consideradas, y ellos se encargaban de cubrir el cadáver con pedazos de papel y luego le rociaban la cabeza para que representara parte del rito que ellos tenían. Lo vestían también, arreglaban. Esta cuestión de arreglar a los cadáveres, yo no sé qué pensar. Es antiquísimo, ¿no? Arreglar a los cadáveres. Y eso sí se ha documentado en diversas sociedades. Sí, es increíble. De hecho, si una persona moría ahogada, lo vestían como Tlaloc. Si era ajusticiado por adúltero, como Tezcatzoncatl, que es el dios del vino. Y también les daban un poco de agua para que pudieran viajar bien al otro mundo. Les dejaban una jarrita con agua. Y también les dejaban 6 pedazos de papel con algunas instrucciones. Esto es muy tierno. El primer papel decía... Que paguen su tributo, sí, hasta en el inframundo. ¿Cómo es? Cumplir nos beneficia a todos, o ¿cómo? Sí. Más te vale cumplir porque vamos a ir tras de ti, o ¿cómo es el eslogan del SATL? Del SATL. Es el SATL. De los tributos centroamericanos unidos. Sí, bueno, esa es una de las más arraigadas instituciones, la tributaria. Sí. Ha habido una clase de bullies que nos han sacado la lana a fuerza, ¿no? Le llaman de diferentes formas, pero a fin de cuentas es sacar la lana de unos, ¿no? Unos le quitan su lana a otros e institucionalizan el robo, el saqueo. Eso se le llama tributar. Y hasta el día de hoy no se ha llamado de otro modo más que sistema de administración tributaria, ¿no? Es un terminajo que es... Porque sí, porque lo dice Tlatoani, ¿no? Sí. De hecho, también mataban a un perro cuando moría alguien y era parte del rito. Bueno, déjate digo que decía el primer papel, no me puedo quedar así, de los primeros papeles. Con este pasará sin peligro entre los 2 montes que se estaban peleando. El segundo, con este caminará sin estorbo por el camino defendido por la gran serpiente. El tercero, con este irá seguro por el sitio en que está el gran cocodrilo Xochitl. El cuarto, era un salvoconducto para los 8 desiertos. El quinto, otro salvoconducto. O sea, estos papeles, es interesante, ¿no? Eso es más kafkiano. Ni Kafka, primero ellos que Kafka, ¿no? Se imaginaban un mundo, un inframundo y un cosmos totalmente burocratizado. Como lo comentábamos a propósito del libro de Milan Kundera la otra vez, sobre el arte de la novela, que Kafka veía el mundo como una oficina gigante, ¿no? Un trámite burocrático interminable. Ellos
eran salvoconductos, eran trámites que tenías que